Y tenemos todo el arco de opiniones. Vamos a hablar con el diputado y ex vicepresidente de la Nación. Sí, por la Unión Cívica Radical, diputado, y por Juntos por el Cambio, Julio Cobos. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Lorena. ¿Cómo anda usted? Muy bien. Bueno, acá estamos, ¿no? Tratando de recoger todas las opiniones posibles, las miradas. Usted fue vicepresidente de la Nación. A usted le tocó lidiar con una convivencia difícil también, como probablemente le ha pasado a Guzmán, que lo llevó a esta decisión de renunciar el sábado pasado. ¿Cómo está viendo la coyuntura política y económica? Sin duda que la crisis política del gobierno ha afectado aún más y profundizado la crisis económica, que se agravó. Ya veníamos en una situación complicada, se agravó con la pandemia, se agravó con el tema. A ver, me parece que se cortó. A ver si retomamos la comunicación con Julio Cobos. País con falta de planificación Ahora energética. Decía usted, Julio, que se cortó lo último. Es uno de los temas que preocupaba al exministro Guzmán, ¿no? Sí. Y todavía no se ha podido solucionar este ajuste de tarifas. Entonces, bueno, ahora en más, esperemos a la nueva ministra. No la vamos a criticar porque todavía no ha pronunciado ni media palabra. No. Vamos a ver cuáles son las definiciones que realiza en la conferencia de prensa y después verla transitar en virtud de los problemas que tiene nuestra macroeconomía, y está en ella generar certidumbre, expectativas favorables y confianza, que es uno de los pilares de la economía. El otro pilar es buscar cómo se soluciona el déficit fiscal y cómo se va ajustando esta maraña que hay de distintos tipos de dólar, de restricción a importaciones que afecta a las exportaciones, porque tenemos que ver que el déficit fiscal fundamentalmente hay que irlo disminuyendo también, no solo por la reestructuración del gasto, sea en los subsidios económicos, sociales, sino también por las inversiones. Ahora, y la verdad que si no generamos confianza y certidumbre, las inversiones no van a venir a nuestro país. Diputado, ahora pregunta Adrián Ventura. La coyuntura económica, la situación económica, usted la describió muy bien. Ahora, ¿Argentina está en una crisis solo económica o es una crisis moral? Mire, ya veníamos de una situación económica. Lo que pasa es que estas diferencias del gobierno, saber que la presidencia ejerce el poder de una manera inusitada para una relación entre el presidente y la vice, imponiendo, como en este caso ha hecho una ministra de Economía, esto afecta. Así que la crisis ya estaba y ahora se ha profundizado. Veremos a ver si nuevo nombramiento es la salida, pero acá la pulseada la ganó la vicepresidenta de la Nación. Claro, es paradójico, ¿no? Porque recién hablábamos con Daniel Marx, bueno, que es un técnico en economía, y él decía, bueno, yo a Cristina Fernández de Kirchner la veo como la vicepresidenta, o sea, no preguntándole a propósito del acuerdo con el Fondo Monetario y la mirada del Fondo Monetario respecto a que conviene tener a una vicepresidenta de la magnitud de Cristina Fernández de Kirchner apoyando al ministro de Economía y no peleándolo. Y él decía, bueno, es la vicepresidenta, sí. Y esta es la pregunta, ¿es la vicepresidenta o es la que tiene poder? ¿O es quien tiene poder? No, pero una cosa es, Lorena, estar apoyando a un ministro de Economía y otra cosa es colocar a una ministra de Economía. A mí no me cabe duda que en la conversación que tuvieron se impuso el nombre de esta economía, porque convengamos que se hablaba desde reformulación de todo el gabinete, claro. Por lo menos las figuras principales, más peso político, unas figuras a lo mejor como Redrado, Marcos Labaña, se cayeron como hoja de otoño cuando se produce esa conversación. Entonces, no es que la vicepresidenta vaya a apoyar, ahora va a ser el plan económico de la vicepresidenta. Es decir, ¿esta es la ministra de Cristina Fernández de Kirchner? ¿Se va a seguir el plan de Cristina Fernández de Kirchner? ¿Para usted? Bueno, a mí no me cabe duda, ¿no? Hay que ver hacia adelante, pero me parece si el hecho de haber consensuado o impuesto el nombre, a mí no me cabe duda que está representando el pensamiento de Cristina Fernández. Hay que ver en estas circunstancias cómo lo adecúa, estas cosas que por ahí decía, le hemos escuchado a la vicepresidenta hablar, que la emisión ni el déficit fiscal son los responsables de la inflación, cosa que yo por lo que recuerdo en mi memoria,
la inflación que tuvimos después de la convertibilidad de un dígito fue en el gobierno donde era ministro Labaña, que fue en el año 2005, y había 3 puntos de superávit fiscal, un único tipo de dólar, reserva del Banco Central y una balanza comercial positiva. Seguro. En la medida que después no se fueron respetando esta convergencia de variables, comenzó a aumentar la inflación y bueno, ahí fue la salida de Labaña cuando no se ajustaban las tarifas como él creía conveniente y así empezó, digamos, a ir creciendo de nuevo la inflación. Me parece que en un país complicado culturalmente, con el dólar que lo tenemos casi como moneda y que funciona como moneda en las importaciones, en las exportaciones, en el precio de la energía, pero para los salarios no funciona, lo único que no funciona, porque funciona para los autos, para las propiedades, para la construcción, para todo. Bueno, es un país complicado, entonces aprendamos del pasado y veamos qué variables teníamos en ese momento para ir confluyendo a eso, ¿no? Esto es lo que a mí me daría un poco más de tranquilidad y certidumbre. Lo demás me parece que no va a funcionar, ¿no? Cobos, ¿cómo imagina el año y medio que falta de gobierno? ¿Con una Cristina Kirchner que intente preservar lo que queda del mandato de Alberto Fernández ante el precipicio que se los puede llevar a los dos? ¿Con una Cristina Kirchner que por el contrario intente terminar de erosionarlo a Alberto Fernández, que ya prácticamente es un presidente extremadamente debilitado? ¿Cómo imagina usted ese escenario de año y medio de gobierno? Usted la conoce. Yo no me imagino Kirchner, por eso a Cristina Fernández retrocediendo, ni medio casillero. Me imaginando esto como un gas expansivo que trata de ocupar la mayor cantidad de lugares, lo ha ido consiguiendo, ¿no? Sosteniendo a los que son de su confianza, en los cargos clave, en los ministerios, sea el Ministerio del Interior o en otros ministerios, y sugiriendo o imponiendo los cambios en otras áreas. Creo que quedan todavía áreas importantes, sí, como la FIP, como el Banco Central, y me parece que están en la mira de la vicepresidenta. Son las únicas dos áreas que quedan, ¿no? Así, ¿no? El resto tiene una mayor participación o incidencia en el gobierno de Alberto Fernández, y esperemos que sea para bien, pero la verdad que no. Por ahora tenemos que esperar a ver los primeros pasos de la economía, porque andando la economía se empiezan a solucionar un montón de cosas, ¿no? Diputado nacional por la Unión Cívica Radical, Julio Cobos, muchas gracias. Gracias, Cobos. Ha sido un placer. Igualmente.